Los protagonistas de la noticia en Notimundo. No molesta el retorno de eso. Y saludamos a esta hora a la licenciada Carola Ríos. Ella es directora general del Servicio Nacional de Aduana de Ecuador. Licenciada Ríos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Un saludo a la audiencia. Gracias nuevamente por estar junto a nosotros en este espacio. Como lo dije hace un momento, pues para mitigar el alto costo sin precedente de los fletes internacionales, la CAN pues ha tomado esta decisión para sus países miembros para de alguna manera pues aliviar esta situación de cierta forma. Pero esto es una decisión temporal, no es algo que se va a mantener en el tiempo. ¿Cómo va a funcionar este beneficio específicamente, licenciada? Bueno, primero quisiera indicar que la resolución o la decisión de la CAN es una consecuencia de un trabajo que hemos venido realizando como gobierno del Ecuador para promover dentro de, digamos, de las mesas técnicas que hemos tenido con los países de la comunidad andina, recoger esta propuesta que ya está asumida por el Ecuador desde la publicación de la ley de desarrollo económico. Así es, desarrollo. Entonces, nosotros hemos venido haciendo un trabajo desde ese momento, bueno, y de antes, ¿no? Hasta lograr finalmente que la Secretaría de la CAN acepte, ¿no es cierto?, este acuerdo al que hemos llegado los 4 países miembros. Entonces, no ha sido un tema muy sencillo porque las posiciones de los diferentes países digamos, ha sido analizar, pero hemos logrado ya este consenso y por lo tanto la aplicación como una norma supranacional que ya se aplique en los 4 países. Cuéntanos específicamente, que es mi primera pregunta, cómo funciona este beneficio. Es decir, lo que se hace es que se retira este componente, el flete, de la carga tributaria, de la base imponible. De la base de cálculo de los aranceles, no de la carga tributaria en general. De la base imponible. De este tipo de aranceles. Claro, de la base imponible, de ese valor, entonces se retira el flete y sobre eso se calculan los tributos arancelarios que se deben pagar, ¿no es cierto?, en cada país por la importación de mercancías. O sea, no es todos los aranceles, digamos, no es toda la carga tributaria, no es IVA, no es ICE, no, es simplemente uno de los componentes que es el arancel. El arancel y específicamente el flete de esta base imponible que está compuesta justamente por el costo del producto, digamos, está compuesta por el flete y está compuesta por el seguro. Y que en determinado momento el flete llegó a costar incluso más que el producto. Es correcto. Justamente por esta coyuntura de los incrementos de los fletes a nivel internacional, la carga impositiva era demasiado alta y eso es un poco digamos la motivación por la cual el Ecuador promovió el retirar el flete de la suma, digamos, de la base imponible para poder hacer un cálculo sobre una base más baja y poder mejorar la competitividad del sector comercial y, por supuesto, al final al consumidor. Ahora, ¿para quién realmente resultaría esto más beneficioso? Y le hago esta pregunta porque esto aplica únicamente para las importaciones. Y en importaciones de materia prima, por ejemplo, la mayor parte, más del 70% de las materias primas tienen un arancel cero. Sí, es correcto. Es para las importaciones comerciales que pagan aranceles. Es decir, las
la mayor cantidad de bienes, ¿no es cierto?, de consumo, que no van dirigidas ni materias primas, ni insumos, ni bienes de capital, que ya, digamos, fue parte, como digo, de una estrategia del Ecuador para poder ir bajando la base impositiva arancelaria al sector productivo, al sector comercial. En primera instancia, recordemos que hubo un grupo de 667 partidas digamos, de materias primas, insumos y bienes de capital que redujeron sus aceros, sus aranceles, y por otro lado en el sector comercial, ¿no es cierto?, se promovió la reducción del flete en la base imponible para el cálculo de los aranceles. Ahora, esta medida es temporal, es decir, se va a aplicar por determinado tiempo. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite? Bueno, la decisión salió hasta el 2023. Es todo digamos, todo esto es lo que queda de este año, el siguiente año, y con la posibilidad de prorrogarlo un año más, hasta el 2024. Hasta el finales del 2024, hasta el mes de diciembre, digamos. Es correcto, hasta diciembre del 2024. Ahora, todos los países deben estar informados a través del organismo, pero eso no significa que todos estén obligados a tomar esta decisión. Es decir, se da la facultad a cada uno de los países de que individualmente tome la decisión de si lo va a acoger o no a esta medida. Lo que pasa es que se abre la puerta. Uno de los países podría decidir, ¿no es cierto?, que su arancel o digamos su cantidad de productos o todos sus productos, sus partidas arancelarias se acogen total o parcialmente, y pueden tomar también el 100% de la reducción o un valor diferente. O sea, aquí está abierta la puerta para que cada uno de los países determine, ¿no es cierto?, qué es lo que va a aplicar. En el caso del Ecuador es para el 100% de las partidas arancelarias y el 100% del flete, es decir, para la totalidad del arancel de importaciones. Ahora, ¿qué tan importante resulta este ahorro para nuestro país, es decir, para el sector comercial? ¿Se ha tal vez cuantificado de alguna manera o resulta difícil decirlo en estos momentos, licenciada? Más o menos estamos hablando de unos 40 millones al año del impacto que la reducción del flete va a tener en la recaudación, que es bastante importante, y además tomando en cuenta que los fletes, debido a este conflicto bélico que se está dando en este momento entre Rusia y Ucrania, pues obviamente van a seguir aumentando. En este caso específicamente porque los combustibles, obviamente al ser Rusia uno de los países de los mayores, de los más importantes países exportadores de petróleo, esto va a afectar y ya está afectando directamente al combustible. Es decir, no vemos una solución en cuanto a este problema de logística, en cuanto con relación a los fletes estamos teniendo a nivel mundial. ¿Lo vemos más complicado todavía? Por supuesto que todas estas incidencias, digamos, van a repercutir en la logística internacional. Rusia es uno de los, como usted bien menciona, es uno de los países productores más importantes también, y por esa razón todo lo que esté vinculado con la parte energética y combustibles va a verse afectado, y definitivamente el transporte marítimo y los fletes en particular van a ser, digamos, afectados. Entonces, esta medida de la reducción del flete en la base de cálculo, digamos que amortigua un poco esos costos adicionales que podría tener, más allá de que, por supuesto, toda esta crisis no solamente es económica, digamos que el resultado es una crisis económica y una crisis más bien social, ¿no es cierto? Y que es aún más importante, y por eso tratamos, digamos, coincidencialmente,
esto va a aportar muchísimo también en la recuperación económica del país. Ahora, licenciada Ríos, tomando en cuenta justamente la situación que todavía no termina, pues el tema de la pandemia aquí en nuestro país, ¿cómo está funcionando en la aduana, por ejemplo, los trámites que se dan para desaduanización, que ya de por sí ha sido un problema durante mucho tiempo, por el tiempo que se toman, digamos? Bueno, en realidad ya el tema está bastante normalizado. Las operaciones en la aduana, si bien digamos, en el periodo de pandemia tuvieron su afectación, por supuesto el personal se afectó también con los contagios y digamos, eso un poco ralentizó el servicio. Ya en este momento estamos totalmente operativos, yo creo que el proceso exitoso de vacunación es lo que nos ha tenido, digamos, ya no solamente a la aduana, sino a las instituciones que prestamos servicios y a la economía en general, ¿no es cierto? Ya mucho más operativos, recuperándonos cada vez más. Pero en este momento ya el 100% de los servicios de la institución están disponibles digamos, sin problema. Sin lugar a dudas, buenas noticias y también buenas noticias el tema de la decisión que ha tomado la Comunidad Andina de Naciones para, como lo dijimos hace un momento, de alguna manera aliviar pues las cargas que se tienen en estos momentos por cuestión de los fletes internacionales que están realmente extremadamente altos. En muchos de los casos incluso han sobrepasado el 500% de aumento desde el año 2019 a este año 2022. Le quiero pues agradecer nuevamente a la licenciada Carola Ríos, ella es directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes, con todo gusto. Muy buenas noches.